Leonardo Ferrer era un hombre de costumbres. Despertaba cada mañana a las 6 en punto, se duchaba con agua templada y bajaba a desayunar en completo silencio. Sara, su ama de llaves desde hacía más de 15 años, le dejaba el café servido junto a una hoja de papel impresa con los pendientes del día. Él apenas levantaba la mirada para agradecer. No hacía falta hablar más. Su mansión era enorme, pulcra, con paredes blancas y cuadros valiosos colgando como testigos mudos del vacío. Todo en la casa tenía un orden perfecto, pero nada tenía vida. Ni una planta, ni una risa, ni una voz que llenara el espacio. Solo pasos, puertas abriéndose y cerrándose, y el zumbido lejano del viento en los ventanales altos. A sus 55 años, Leonardo lo tenía todo: dinero, propiedades, acciones, respeto. Lo único que no tenía era lo que nunca se había comprado: compañía verdadera. La cafetería del centro. Una tarde cualquiera, un miércoles sin brillo, Leonardo salió antes de su oficina. Su chofer, como siempre, lo esperaba, pero él lo despidió con un gesto. Quiso caminar. No lo hacía desde hacía meses. Sintió el aire cálido de la ciudad golpearle la cara y caminó sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vio. Una cafetería pequeña, en una esquina del centro. Ventanas empañadas, aroma a pan dulce. Entró sin saber por qué. Tal vez porque necesitaba algo diferente. O tal vez porque el silencio empezaba a dolerle más de lo que quería admitir. Dentro, el lugar vibraba con vida. Mesas llenas, risas, platos chocando suavemente. Y en medio de todo, ella, una joven de cabello rizado, delantal café y una voz clara que parecía contarle una historia a cada cliente que atendía. Y entonces el señor me dice: «Eso no es café, es petróleo», reía ella mientras servía una taza. Pero bueno, a veces el alma necesita un empujón fuerte para despertar, ¿no cree? Leonardo se quedó quieto, observándola desde su mesa en la esquina. Algo en ella era distinto. No solo su forma de hablar, sino la sinceridad con la que lo hacía. No era solo una mesera. Era alguien que no temía llenar el espacio con palabras. Algo que él ya no sabía hacer. Pidió un café. Ella lo atendió. ¿Le gustaría algo dulce? Tenemos roles de canela que quitan el mal humor, dijo con una sonrisa abierta. Él negó con la cabeza. No soy amante del azúcar, respondió, seco. Entonces más razón para probar uno. Tal vez lo que no le gusta no es el azúcar, sino el momento en que lo prueba. La dejó sobre la mesa, guiñó un ojo y se fue. Leonardo bajó la mirada. No probó el rol, pero tampoco lo devolvió. Volvió a esa cafetería al día siguiente. Y al siguiente. Siempre se sentaba en la misma mesa, siempre pedía lo mismo, y siempre escuchaba de reojo las historias que Valeria contaba a los demás. Porque eso hacían sus palabras: contaban, conectaban, dejaban algo. Una semana después, al terminar su café, esperó a que ella quedara libre. La llamó con un gesto. Valeria se acercó con la libreta lista para tomar nota. ¿Desea otro café? Leonardo la observó un segundo largo antes de hablar. Tengo una propuesta inusual. Ella arqueó una ceja. ¿Tipo qué? ¿Quiere que trabaje para usted? No exactamente. Quiero contratarte para que hables. Valeria soltó una risa. ¿Perdón? Sí. Quiero que vengas a mi casa a cenar cada noche. Solo eso. No tienes que cocinar ni servir. Solo hablar. Habla como lo haces aquí. De tu día, de lo que piensas, de lo que sueñas. No tienes que agradarme. No tienes que escucharme. Solo habla. Yo escucharé. Valeria lo miró con desconfianza. El ambiente dejó de ser cómodo. ¿Está bromeando? ¿Esto es alguna clase de experimento raro? No. Estoy completamente serio. Te pagaré bien. Cena incluida. Sin compromisos ni intenciones ocultas. Solo palabras. Ella guardó silencio. Estaba acostumbrada a propuestas raras, pero esa le pareció absurda. Sin embargo, algo en los ojos de ese hombre decía la verdad: estaba solo. Vacío. ¿Y por qué yo? Preguntó al fin. Leonardo dudó. Y respondió con la franqueza que rara vez usaba. Porque tú llenas el espacio. Y yo ya no sé cómo hacerlo. Valeria lo miró largo rato. No respondió. Volvió al trabajo. Leonardo dejó su tarjeta en la mesa y se fue sin mirar atrás. La primera noche, Valeria llegó puntual. El chofer de Leonardo ya la esperaba en la esquina de la cafetería. Al principio, ella quiso negarse al viaje en auto de lujo, pero su cansancio fue más fuerte que su orgullo.
Durante todo el trayecto, sintió el corazón palpitándole en el estómago. No sabía si esto era un error, una locura, o algo más. La mansión de Leonardo la dejó sin palabras. No era solo el tamaño, ni los muebles costosos, ni la luz tenue que iluminaba los cuadros de las paredes. Era el silencio. Un silencio espeso, como el de una iglesia vacía. Apenas entró, Sara la recibió con una sonrisa cálida. Buenas noches. Usted debe ser Valeria. Sí, ¿y usted? Sara. Estoy aquí desde hace más de una década. Bienvenida. Pase, por favor. El comedor estaba listo. Una mesa larga, con platos blancos de porcelana y copas relucientes. Pero solo 2 asientos estaban servidos. Leonardo ya estaba allí, de pie, esperándola. Llevaba una camisa gris y los mismos ojos cansados que tenía la primera vez que lo vio en la cafetería. Pasa, dijo simplemente. Valeria se sentó frente a él. La comida ya estaba servida: salmón, ensalada fresca, pan artesanal. Todo preparado con cuidado. Sara desapareció tras una puerta, dejándolos solos. Por un momento, no hablaron. Y, dijo él al fin. Este es tu momento. Valeria tragó saliva. No sabía por dónde empezar. No tenía un guión. Solo una certeza: no iba a fingir. Hoy un cliente se enojó porque su pan tostado tenía demasiado dorado. Comenzó. Me preguntó si no me enseñaron la diferencia entre crujiente y quemado. Leonardo alzó una ceja. ¿Y qué hiciste? Le pregunté si también discutía con el microondas en casa. Leonardo soltó una carcajada inesperada. Seca, breve, pero genuina. A él mismo lo tomó por sorpresa. ¿Te despidieron? No. Mariana, la dueña, me cubrió. Dijo que el cliente era un idiota habitual. Supongo que no fue tan grave. La cena continuó. Valeria habló de su día, de un libro que estaba leyendo sobre psicología infantil, de un podcast que la hizo llorar. Leonardo no hablaba mucho, pero escuchaba. A veces levantaba una ceja, otras veces hacía pequeñas preguntas. Cuando terminó la cena, ella se levantó. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora te vas, si quieres. ¿Y tú? Yo me quedo aquí, como siempre. Qué deprimente. Leonardo no respondió. Solo la observó mientras salía. Esa noche, no pudo dormir. Valeria tampoco. Las cenas se convirtieron en un hábito extraño. Algunas veces Valeria llegaba con libros bajo el brazo, otras con anécdotas ridículas del café. Le hablaba de los clientes, del tráfico, del clima. Y a veces simplemente se quedaba callada un momento, mirándolo de frente. ¿Siempre ha sido así de callado? Le dijo una noche. No lo sé. Tal vez antes hablaba más. Pero con el tiempo, uno descubre que el silencio duele menos que las palabras malgastadas. O tal vez es que no tienes con quién gastar las palabras. Leonardo no contestó. Pero esa noche, después de que ella se fue, abrió un viejo cajón y sacó una caja de fotos. La primera en la pila era de su esposa, Sofía. Tenía una sonrisa tibia y una mirada luminosa que ya no recordaba bien. Valeria, como había prometido, no fingía. Si estaba cansada, lo decía. Si estaba de mal humor, también. A veces llegaba y se sentaba sin hablar durante varios minutos. No soy una máquina de historias, le dijo una noche, con la cabeza recargada en la palma de la mano. Hoy estoy harta. Una señora me gritó porque su mesa estaba sucia, cuando ni siquiera era mi sección. Luego se me cayó un café encima, y el tráfico estaba asqueroso. Además, mi hermanito se enfermó. Leonardo la observó, serio. Puedes tomarte el día libre. No quiero. Quiero hablar. Solo, déjame empezar cuando quiera. Él asintió. Y esperó. Minutos después, Valeria comenzó a contarle sobre cómo su hermano, Mateo, era alérgico a casi todo y aún así se las arreglaba para ser el niño más risueño del planeta. Tiene 9 años. Me pregunta cosas como, si yo me muero tú llorarías mucho o poquito. Dijo con una sonrisa quebrada. Y yo le digo que no pienso dejar que se muera, que ya bastante me han dejado otros. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. ¿Tú tienes hijos? Preguntó Valeria de pronto. Él negó con la cabeza. Mi esposa y yo lo intentamos. Varias veces. Pero, nunca pasó. ¿Ella? Murió hace 9 años. Cáncer. Muy rápido. Muy cruel. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Valeria bajó la mirada. Lo siento. No hace falta.
No lo digo para que me compadezcas. Solo, salió. Qué bueno. A veces hablar es lo único que sana un poco. Leonardo la miró con atención. Ese día entendió algo, Valeria no era solo compañía. Era una herida abierta, caminando. Igual que él. No todas las noches eran agradables. A veces discutían. O Valeria decía cosas que lo ponían incómodo. ¿Sabes qué es lo peor de ser rico? Dijo ella una noche. ¿Qué? Que puedes rodearte de 1000 personas, sin que ninguna esté ahí por ti. Solo por lo que tienes. Leonardo frunció el ceño. ¿Y tú qué crees que estás haciendo aquí? Yo ya te lo dije, vine por necesidad, sí, pero también por curiosidad. Por ti. Porque, aunque te escondas detrás de tu dinero, eres humano. Y te estás pudriendo de soledad. Él se levantó de golpe. No vuelvas a decirme cómo me siento. ¿Por qué? ¿Te molesta que alguien te vea? La dejó ahí. Salió del comedor y no regresó esa noche. Valeria esperó 15 minutos, luego se fue en silencio. A la mañana siguiente, ella no llamó. Él tampoco. Pero esa misma noche, a las 7, volvió a sonar el timbre. Era ella. Con una bolsa de pan y una expresión resignada. Traje pan del café. Está tibio. Si no quieres que hable, al menos come. Leonardo no respondió, pero aceptó el pan. No dijo nada más. Solo comió en silencio, mientras ella le hablaba del capítulo nuevo de un libro que estaba leyendo. Día tras día, la rutina de la cena seguía igual, pero algo en el aire cambiaba. Leonardo esperaba el sonido del timbre con una mezcla de ansiedad y alivio que no entendía del todo. Valeria llegaba con su bolso al hombro, sus libros, su voz clara y su risa sincera, aunque a veces cargada de cansancio. Una noche, después de la cena, Valeria se quedó sentada mirando fijamente el mantel blanco de la mesa, como si buscara respuestas en sus bordes. ¿Por qué pagas para que te escuche? Preguntó de repente, rompiendo el silencio. Leonardo la miró con seriedad. Porque me he acostumbrado al silencio. Al vacío. Y me doy cuenta de que ese silencio me está matando. ¿Nunca tuviste amigos? Insistió ella. Amigos, es una palabra difícil. Tuve, sí. Pero siempre fueron gente interesada. O personas que se cansaron de mí. Me aislé. Me construí una coraza. ¿Y no quieres derribarla? Tengo miedo. A ser débil. A perder el control. A que alguien vea lo que hay detrás y se asuste. Valeria se acercó y dejó la mano sobre la suya. Yo también tengo miedo. Pero a veces hay que arriesgar para sanar. El gesto fue tan sencillo que Leonardo no supo qué decir. Por primera vez en años, sintió que alguien le tendía una mano sin pedir nada a cambio. Con el paso de las semanas, Leonardo comenzó a abrir pequeñas ventanas de su vida. Contó sobre su infancia en un barrio duro, donde su padre era un hombre frío y distante. Sobre la escuela, donde era el niño raro, callado y solitario. Sobre cómo conoció a Sofía y cómo su mundo se iluminó. Valeria escuchaba en silencio, sorprendida de encontrar tantos puntos en común con su propia historia. Una noche, él sacó una foto antigua y se la mostró. Esta es Sofía. La amaba con todo. Pero la enfermedad se la llevó. Es hermosa, dijo Valeria con voz queda. Lo fue. Y aún lo es, en mi memoria. Valeria bajó la mirada, guardando sus propias lágrimas. Mi papá se fue cuando tenía 7 años, confesó. No volvió jamás. Y desde entonces he vivido con miedo de que todos se vayan. Leonardo asintió. Entonces estamos los dos con miedo, pero intentando no dejar que el miedo gane. Valeria no tenía miedo de incomodar, y eso a Leonardo le resultaba extraño. ¿Por qué nunca te enamoraste de nuevo? Preguntó una noche, sin filtro. Porque el amor es frágil. Y yo he aprendido que el dolor es más fuerte. ¿Y si te arriesgaras? ¿Y si me rompen el corazón otra vez? Entonces llorarás, y seguirás adelante. Leonardo la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Era la primera persona que le decía eso sin cursilería ni falsas promesas. Poco a poco, la rigidez de Leonardo empezó a ceder. En las noches siguientes, no solo escuchaba, sino que también compartía pensamientos, sueños y miedos. En una cena habló de su miedo a envejecer solo, sin alguien que lo recuerde con cariño. De cómo el tiempo le había robado la esperanza. Valeria tomó su mano y le dijo: No estás solo, Leonardo. No mientras yo esté aquí. Él apretó su mano con fuerza. Sin palabras, sin promesas. Solo un gesto que valía más que 1000 discursos. Aquella noche, después de cenar,
La conversación tomó un giro inesperado. Leonardo y Valeria se quedaron sentados a la mesa, las copas de vino casi vacías, las miradas más profundas que nunca. ¿Sabes? Comenzó Leonardo, con voz baja. Nunca pensé que alguien pudiera querer escucharme sin esperar algo a cambio. Valeria lo observó. Su rostro mostraba un desgaste de años, pero también una sinceridad que conmovía. Yo tampoco, respondió. A veces, hablar es el mejor acto de rebeldía que existe. Se miraron, el silencio se llenó de palabras no dichas, de emociones contenidas. ¿Te arrepientes de haber aceptado esta propuesta? Preguntó ella con suavidad. Leonardo negó con la cabeza. No. Es lo más cerca que he estado de sentirme vivo en años. Entonces estamos sanando, poco a poco. Leonardo sonrió débilmente. Parece que sí. La barrera que no se derriba. Pero no todo era sencillo. Algunas noches, los muros volvían a levantarse. Leonardo se cerraba, su arrogancia y miedo a la vulnerabilidad brotaban con fuerza. ¿Por qué no hablas de tus miedos? Le preguntó Valeria en un intento de acercamiento. Porque no quiero que me veas débil. ¿Y si te dijera que la verdadera fuerza está en mostrarse tal cual eres? Leonardo la miró con dureza. No es tan fácil. Nada que valga la pena lo es. La tensión crecía, pero también la atracción invisible entre dos personas heridas que intentaban encontrarse. En una de esas cenas, Valeria decidió ir más lejos. ¿Has pensado alguna vez en perdonar? Dijo con voz firme. ¿Perdonar? Repitió Leonardo, incrédulo. A tu padre, a ti mismo, a la vida por lo que te quitó. Leonardo respiró hondo. No sé si puedo. ¿Y si es el primer paso para dejar de cargar ese peso? Él la miró intensamente. Tú tienes una manera extraña de decir las cosas. A veces demasiado directa. Es que estoy cansada de las medias tintas. Leonardo soltó una sonrisa amarga. Quizás necesito más de eso en mi vida. Valeria empezó a notar detalles que antes no veía. La manera en que Leonardo evitaba ciertos temas, cómo se tensaba al hablar de su esposa, cómo temblaban sus manos cuando hablaba de la soledad. ¿Sabes? Le dijo una noche, todos llevamos grietas. No para rompernos, sino para dejar entrar la luz. Leonardo bajó la mirada. Tus palabras me hacen pensar que quizás no todo está perdido. Ella sonrió, un gesto pequeño pero lleno de esperanza. Las semanas pasaban y las cenas en la mansión de Leonardo se convirtieron en una especie de ritual que ninguno de los dos esperaba. Valeria llegaba siempre con algo nuevo para contar, ya fuera una historia del café, un fragmento de algún libro que la había conmovido o simplemente sus pensamientos desordenados. Leonardo, por su parte, iba perdiendo poco a poco esa coraza fría que lo había protegido durante tantos años. Una noche, mientras Valeria hablaba de un podcast que le había hecho replantearse su forma de ver el mundo, Leonardo la interrumpió con una pregunta que sonaba casi ingenua. ¿Alguna vez te has sentido tan sola que el ruido de tu propia voz es el único alivio? Ella lo miró con sorpresa, porque nunca lo había oído hablar así. Sí, respondió. A veces, cuando estás rodeada de gente que no te entiende, hablas para no quedarte callada. Para no desaparecer. Leonardo asintió lentamente, comprendiendo que en ese momento estaban compartiendo más que palabras, compartían heridas invisibles. En otra ocasión, Valeria le confesó que a pesar de su sonrisa y energía, llevaba consigo una carga que la hacía desconfiar de casi todo, especialmente de los hombres. Mi papá se fue cuando tenía 7 años, le dijo mientras tomaba un sorbo de agua. Y nunca volvió. Desde entonces, no sé qué significa confiar plenamente. Leonardo la observó con atención, como si en ese instante entendiera que esa fragilidad era parte del motivo por el que ella no temía hablarle con tanta franqueza. Yo también he tenido que aprender a no confiar, respondió, con un dejo de tristeza. Perder a Sofía fue como perder una parte de mí. Y después de eso, construir muros se volvió una defensa indispensable. Hubo momentos en que las conversaciones se tornaban tensas. Valeria no tenía miedo de confrontar, de desafiar el cinismo de Leonardo, y eso a veces generaba choques intensos. ¿Por qué sigues viviendo en ese vacío? Le preguntó una noche con voz firme. Tienes todo, pero te niegas a ser feliz. Él frunció el ceño, la mirada endurecida. ¿Y tú qué sabes de lo que significa tenerlo todo? Sé que tenerlo todo y sentirse solo es la peor prisión, contestó ella sin vacilar. Pero puedes romper esas cadenas. Leonardo la miró con una mezcla de admiración y frustración. No es tan fácil. Nada que valga la pena lo es, replicó Valeria con convicción. En esas charlas, entre risas, silencios incómodos y verdades desnudas,
Empezaron a descubrir algo que ninguno esperaba, la posibilidad de sanar, aunque fuera a través de palabras prestadas y cenas silenciosas compartidas. Leonardo comenzó a esperar con ansias las noches en que Valeria llegaba a su casa. Lo que había empezado como un extraño experimento, una propuesta absurda para llenar el silencio, se había transformado en algo distinto, difícil de describir pero imposible de ignorar. Poco a poco, el frío que dominaba su vida se atenuaba con la calidez de aquellas cenas. Sara, la ama de llaves, lo notó de inmediato. Antes, Leonardo apenas sonreía, y ahora lo veía reír con frecuencia, a veces con una sonrisa tímida, otras con un estallido sincero que hacía eco en las paredes de la mansión. La forma en que se movía también había cambiado, sus pasos eran menos rígidos, su postura menos tensa. Una noche, mientras servía la cena, Sara no pudo evitar comentar: «Señor, he visto que usted ha cambiado mucho desde que Valeria viene aquí. No es solo por la compañía, es como si ella trajera luz a este lugar oscuro». Leonardo sonrió, no supo qué decir. Las conversaciones con Valeria se volvieron más profundas. Ella le regaló un libro que había marcado su vida, una edición gastada de Viktor Frankl, con una dedicatoria escrita a mano, para que el silencio tenga sentido. Leonardo lo recibió con una mezcla de sorpresa y emoción que no pudo ocultar. Aquel pequeño gesto se convirtió en un tesoro, una promesa tácita de que esas palabras tenían poder. Sin embargo, la rutina se rompió de repente. Una noche, Valeria no llegó. Leonardo la esperó en vano, repasó los minutos una y otra vez. Las llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. La ansiedad comenzó a invadirlo, una sensación que no conocía desde hacía años. Movido por la preocupación, empezó a buscarla. Preguntó en el café donde trabajaba, habló con algunos clientes habituales. Nadie sabía dónde estaba. Una mesera le dio una dirección, un departamento pequeño en un barrio modesto. Al llegar, Leonardo vio a Valeria con su hermanito, ambos visiblemente cansados, rodeados de papeles, medicinas y deudas. Aquella imagen quebró la fachada que él conocía. Allí estaba la verdad oculta, la realidad que ella había intentado ocultar bajo la máscara de independencia y fortaleza. La confrontación fue inevitable. Leonardo, herido por el silencio, cuestionó su sinceridad. Se sintió traicionado, como si todo hubiera sido un juego, una farsa montada para obtener dinero. Valeria lloró, revelando la desesperación de sus días, la lucha por sostener a su hermano y a sí misma. Las palabras se mezclaron con lágrimas, verdades difíciles de aceptar para ambos. Los días posteriores fueron de un silencio pesado. Leonardo se encontró con un vacío mayor al que tenía antes, la ausencia de las palabras que ya no escuchaba, y la presencia de la verdad que dolía más que el silencio. Leonardo no podía dejar de pensar en aquella imagen que había visto en el pequeño departamento de Valeria, el cansancio de sus ojos, el peso de sus hombros, el temor que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. La vida que ella había vivido estaba muy lejos de las historias que le contaba cada noche en la mansión. La verdad que ella había mantenido oculta le quemaba en el pecho. Al día siguiente, se quedó sentado en su oficina, mirando por la ventana sin realmente ver nada. Sara entró con el almuerzo, pero Leonardo ni siquiera se inmutó. ¿Va a comer, señor?, preguntó con cautela. No tengo hambre, respondió, apagado. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era distinto. No era el silencio cómodo de los años pasados, sino el vacío de lo que se había perdido. Después de varios días sin noticias, Leonardo finalmente decidió llamarla. Su voz al otro lado del teléfono estaba débil, casi quebrada. Valeria, necesito que me expliques qué está pasando. Ella suspiró profundamente. No quería que lo supieras así. No quería que me vieras como alguien necesitado, alguien débil. No te juzgo por eso. Solo quiero entender. Estoy endeudada, Leonardo. Pago cuentas, medicinas de mi hermano. Esto no es solo un trabajo para mí. Es la diferencia entre seguir adelante o caer. La confesión resonó en su mente, y en vez de sentir ira, sintió una profunda compasión. Su corazón, endurecido por años de dolor y soledad, se abrió un poco más. Al día siguiente, decidió buscarla nuevamente, pero esta vez con otra actitud. Ya no quería pagarle por compañía ni silencio. Quería ofrecerle una amistad sincera, sin condiciones, sin dinero de por medio. La encontró en el parque donde solía sentarse después del trabajo. Ella estaba leyendo un libro, ajena a su presencia. Valeria, dijo suavemente. Ella levantó la mirada y por un instante dudó. No quiero dinero, ni un trato. Solo quiero que estés conmigo, como amiga. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.
¿De verdad? Leonardo asintió. De verdad. No hay contratos. Solo honestidad. Esa noche volvieron a cenar juntos, pero esta vez sin el peso del dinero, sin la distancia que el acuerdo imponía. Solo dos personas encontrando en el otro una luz para sus almas heridas. Leonardo y Valeria retomaron sus cenas, pero ahora el ambiente era diferente. No había un acuerdo ni un contrato implícito. Solo dos almas buscando compañía y comprensión sin máscaras ni intereses. Las charlas fluyeron con naturalidad. Leonardo compartía sus recuerdos más íntimos, sus temores al envejecer solo, su miedo a olvidar a Sofía. Valeria hablaba de sus sueños truncados, de la presión de sostener a su hermano y de sus anhelos por un futuro mejor. Una noche, mientras miraban el jardín iluminado tenuemente por las luces exteriores, Leonardo confesó: «Nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto sobre la vida solo con palabras». Ella sonrió. Las palabras tienen poder, pero más aún cuando vienen del corazón. Sara, siempre atenta, notaba ese cambio radical. La casa ya no se sentía fría ni vacía. Las risas y las conversaciones llenaban los espacios, y el viejo reloj de pared parecía marcar un tiempo distinto. Pero no todo era perfecto. Había momentos en que el pasado de ambos golpeaba fuerte. Valeria tenía días en que la tristeza la invadía y Leonardo también se enfrentaba a sus demonios internos. En una de esas noches difíciles, Valeria rompió a llorar frente a Leonardo. «A veces siento que no voy a poder con todo esto», dijo entre sollozos. «Que voy a fallar». Él la abrazó con suavidad. «No estás sola. Y si caes, estaré aquí para ayudarte a levantarte». Esas palabras fueron un bálsamo. En ese instante comprendieron que la relación que habían construido no era de dependencia ni de conveniencia, sino de apoyo genuino y amistad profunda. La mansión dejó de ser solo una casa para convertirse en un refugio donde dos corazones rotos encontraban un respiro. Con el paso del tiempo, Leonardo y Valeria descubrieron que la conexión que habían formado trascendía cualquier definición. No era solo la presencia física en aquellas cenas nocturnas, sino la entrega sincera de sus palabras, de sus silencios compartidos, de sus miedos y esperanzas entrelazados. Una noche, mientras terminaban la cena, Leonardo se quedó mirando a Valeria con una mezcla de gratitud y admiración. «Nunca imaginé que alguien pudiera entrar en mi vida y cambiarla así», dijo con voz suave. «No solo con palabras, sino con su ser». Valeria sonrió, con los ojos brillosos. «Tú me enseñaste que no importa cuánto dolor carguemos, siempre hay espacio para la esperanza». Fue entonces cuando un inesperado llamado interrumpió la paz. Valeria miró su teléfono con nerviosismo. Leonardo lo notó. «¿Qué sucede?» Ella dudó un momento. «Hay cosas que he estado ocultando». La tensión volvió a la mesa. Leonardo, aunque preocupado, estaba dispuesto a escuchar, a entender. Esa noche, sin saberlo aún, se acercaban al punto de inflexión donde la verdad pondría a prueba todo lo construido. Leonardo había comenzado a sentir que la presencia de Valeria le devolvía algo que creía perdido: esperanza, compañía genuina, una conexión real. Pero aquella llamada inesperada rompió la delicada calma que habían construido. Valeria respiró hondo, y comenzó a hablar. «No todo lo que te he contado es cierto. Al menos no del todo. No soy tan independiente como crees». Leonardo la miró, sorprendido y un poco confundido. «¿Qué quieres decir?» Ella bajó la mirada, y con voz temblorosa, confesó: «Estoy endeudada, Leonardo. Más de lo que debería. Y no es solo por mí. Tengo que cuidar a mi hermanito, Mateo. Él está enfermo, y los gastos médicos no paran de crecer». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Leonardo, sin reproche, solo dolor. «Porque tenía miedo. Miedo de que pensaras que todo era un acto, que vine solo por dinero. Pero no es así. Lo necesitaba, sí, pero también necesitaba a alguien a quien hablarle, alguien que escuchara sin juzgar». El silencio llenó la habitación. Leonardo sentía una mezcla de emociones: tristeza, impotencia, y también un poco de ira, no hacia ella, sino hacia la situación que los había llevado a ese momento. «Me siento traicionado», dijo finalmente. «Como si todo hubiera sido una farsa». «No lo fue», respondió Valeria, con lágrimas en los ojos. «Fue real, al menos para mí. Pero entiendo que para ti sea difícil creerlo». Las palabras pesaban en el aire. Los dos sabían que ese instante era un punto de quiebre. Leonardo se levantó, la tensión en sus músculos era evidente. «Necesito tiempo para pensar», dijo. «No sé si puedo seguir con esto». Valeria no lo detuvo. Se recogió el cabello, secándose las lágrimas,
y salió de la mansión sin mirar atrás. Los días siguientes fueron de un silencio abrumador. Leonardo se enfrentó a un vacío más profundo que antes. La ausencia de Valeria le hacía recordar lo que había perdido no solo en ella, sino en todos esos años de soledad. Sara, preocupada, intentó acercarse. «Señor, ¿quiere que la busque?», preguntó con delicadeza. «No es tan simple, Sara», respondió Leonardo con voz cansada. «Ella se fue porque no pudo soportar lo que revelamos». Pero Leonardo sabía que en el fondo extrañaba no solo la compañía, sino las conversaciones que lo hacían sentir humano. Una noche, al sentarse solo en el comedor, tomó el libro que Valeria le había regalado. Leyó la dedicatoria una y otra vez, para que el silencio tenga sentido. Comprendió que él mismo había dejado que el silencio dominara su vida, y que ahora la ausencia de esas palabras era un vacío insoportable. Leonardo pasó las siguientes noches dando vueltas en su mente, tratando de entender todo lo que había escuchado. La verdad de Valeria no le cayó como un golpe, sino como un torrente de agua fría que lo despertó de un sueño. Había creído que las palabras que ella le regalaba eran sinceras en su totalidad, y ahora se sentía atrapado entre el deseo de comprenderla y la sensación de haber sido usado. Recordó todas las cenas, cada historia compartida, cada risa y cada silencio cómplice. ¿Había sido todo una mentira disfrazada de verdad? La duda lo corroía. Pero algo en su corazón le decía que Valeria no podía haber inventado ese sufrimiento, esa lucha por sacar adelante a su hermano, ese temor a la soledad que él mismo conocía tan bien. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el jardín, Sara se le acercó. «Señor, ella no quiere que piense mal de usted. Solo quiere protegerse». Leonardo la miró, agotado. «¿Y cómo puedo protegerme yo?», respondió. «Me siento perdido sin ella». Sara lo tomó del brazo con suavidad. A veces, cuando alguien sufre tanto, miente para no mostrar su dolor. Pero eso no significa que no sea real. Las palabras de Sara fueron un bálsamo inesperado. Leonardo se dio cuenta de que, más allá de la traición que sentía, lo que Valeria necesitaba era comprensión. Esa noche decidió escribirle un mensaje. No un mensaje frío, ni una petición de disculpas, sino una carta sincera donde abría su corazón. «Valeria, entiendo que la vida no siempre es fácil, y que todos tenemos batallas que librar en silencio. No importa lo que hayas ocultado, lo que importa es que aquí estoy, dispuesto a escucharte, sin juicios, sin condiciones. Si quieres, podemos empezar de nuevo. Solo tú decides». El mensaje no tardó en llegar respuesta. «Leonardo, gracias. No sé qué decir, solo que tengo miedo de volver a confiar y que todo se rompa otra vez. Pero quiero intentarlo». La esperanza volvió a asomar. Los días siguientes, Valeria volvió a la mansión, esta vez sin acuerdos ni pagos. Solo con la intención de estar, de compartir, de sanar. Y aunque las heridas no se cerraron de inmediato, el acto de enfrentar la verdad juntos les abrió una puerta hacia algo que ambos necesitaban, la posibilidad de reconstruir lo que creían perdido. Pasaron los días, y aunque la tensión entre Leonardo y Valeria no desapareció de inmediato, el diálogo comenzó a abrir brechas en el muro de desconfianza que los había separado. Cada palabra era un paso titubeante hacia la reconciliación, un acto de valentía en medio del miedo a volver a lastimarse. Leonardo entendió que la verdad, por dura que fuera, era el único camino para sanar. Y Valeria comprendió que esconderse y mentir solo la alejaba más de la paz que tanto anhelaba. En una noche silenciosa, sentados frente a frente en el comedor que había sido testigo de tantas conversaciones, Leonardo tomó la mano de Valeria con una ternura que no había mostrado antes. «No quiero que sientas que tienes que esconder nada más», dijo. «Quiero ser parte de tu vida, sin secretos ni miedos». Ella apretó su mano y, con una sonrisa quebrada, respondió. «Yo también quiero eso, Leonardo. Quiero confiar, aunque de miedo». En ese instante, más allá del dolor y la incertidumbre, nació una nueva conexión. No perfecta, pero sincera. Una amistad construida sobre la honestidad y el deseo genuino de acompañarse en la lucha contra sus sombras. La mansión ya no era un refugio solitario, sino un hogar donde dos almas heridas aprendían a encontrar luz en la compañía mutua. Leonardo no quería pagar por compañía. No quería que Valeria estuviera con él por una transacción, por un trato frío y vacío que le recordara el precio de la soledad. Lo que él deseaba era algo auténtico, un lazo construido desde la verdad, sin condiciones ni esperanzas falsas. Esa tarde, se vistió con cuidado y tomó su auto. El trayecto hasta el pequeño departamento de Valeria fue corto, pero el peso en su pecho era grande. No llevaba regalos, ni un contrato, ni dinero en efectivo.
Solo llevaba sus palabras y su voluntad sincera de empezar de nuevo. Cuando tocó la puerta, ella abrió con sorpresa y una mezcla de recelo y esperanza. Leonardo, dijo en un susurro. Valeria, respondió con una sonrisa suave. No quiero pagarte más por estar conmigo. Quiero que estés porque quieres, porque puedes, porque quieres ser mi amiga. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, y sin poder contenerse, lo abrazó con fuerza. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, susurró. Gracias. Desde ese momento, su relación cambió. Ya no había acuerdos ni expectativas monetarias. Solo dos personas dispuestas a caminar juntas, a acompañarse en sus batallas diarias. Las cenas volvieron, pero ahora eran diferentes. Leonardo no solo escuchaba, sino que también compartía sus miedos, sus sueños y sus recuerdos. Valeria le contaba sus planes para terminar la carrera de psicología, sus esperanzas por un futuro mejor para ella y Mateo. En la mansión, Sara sonreía cada vez que veía a Leonardo más relajado, más vivo. Era un cambio que ella había esperado en silencio por años. Con el paso del tiempo, la relación entre Leonardo y Valeria no se volvió romántica. No necesitaban que lo fuera. Lo que construyeron era más profundo, un vínculo de amistad verdadera, ese tipo de amistad que sana, que sostiene, que transforma. Leonardo empezó a salir más, a confiar en las personas a su alrededor. Empezó a vivir con una alegría que no había sentido desde antes de la muerte de Sofía. Y aunque el recuerdo de su esposa siempre estaba presente, ya no era un fantasma que lo paralizaba, sino un faro que iluminaba su camino. Valeria, por su parte, terminó la carrera con honores y encontró un trabajo en una organización que ayudaba a jóvenes en situación vulnerable, llevando con ella la fuerza que había encontrado en aquella mansión. Esta historia no es solo la de un millonario que pagó por compañía y encontró algo más valioso que el dinero. Es la historia de dos almas rotas que, en medio del silencio y las mentiras, se atrevieron a abrirse, a mostrarse vulnerables y a sanar juntas. Porque a veces, lo que más necesitamos no es un contrato ni una promesa vacía, sino una presencia sincera que nos escuche, nos entienda y nos acompañe sin pedir nada a cambio. El verdadero valor de la compañía no se mide en billetes ni en favores. Se mide en la capacidad de tocar el alma del otro, de encontrar en su voz la fuerza para seguir adelante. Leonardo y Valeria no encontraron un final de cuento de hadas. Encontraron algo mejor, la certeza de que, aunque la vida sea dura y las heridas profundas, no estamos solos. Y esa certeza es, quizá, el mayor regalo que podemos recibir.